Como se dieron cuenta, hubo una temática muy marcada en los cantos, que fue hablar del Señor Jesús. Y eso es algo que en esos tiempos se han dado cuenta, se ha perdido. Se habla de todo, de todos, pero menos del Señor Jesús, cuando Él es el motivo, la razón, el por qué estamos. En Él tenemos propósito y tenemos vida. Entonces, y viene muy a relación de lo que vamos a ver hoy. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en Isaías 9. Si nos olvidamos del motivo o de por quién estamos aquí, estamos en un problema. Isaías 9, de 6 al 7 dice. Isaías 9, 6, 7. 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque podemos reconocer la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Gracias porque un día vino para darnos vida. Te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo, toma todo el control. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento. Nuestro espíritu esté sensible a tu voz. Podamos recibir de ti en esta tarde. Y que toda la honra y la gloria y la alabanza sean solamente a ti, Señor Jesús. En tus méritos damos gracias. Amén. Dice este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hoy vamos a estudiar el libro de Isaías. Y el libro de Isaías tiene algunas cosas importantes que ver. De hecho, destaca la liberación y promesa mesiánica. Jesús es el libertador que nos trae paz y justicia. Por eso su reino no tendrá fin. Al final, yo quiero que te quedes con esto. Jesús cumple la promesa de redención y esperanza. No hay otro, no hay nadie más. Confiar en la liberación y salvación de nuestro Señor Jesús es la promesa cumplida en el Mesías prometido. Y algunas cosas que te quiero hablar sobre Isaías. De hecho, este libro de Isaías, para poder entender Isaías, debemos entender al autor. Recordemos que en la Escritura, aunque toda la Escritura fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo que les dijo a los hombres qué escribir y cómo escribir, esto no quitó el que la personalidad, la educación y el carácter de cada uno de los escritores o autores de los libros se manifestara en lo que escribió. Si tú lees los evangelios, verás cómo cada evangelio tiene un lenguaje diferente, una esencia diferente y una manera de ver las cosas diferente, porque se manifiesta el carácter y la personalidad de cada uno de los que son autores de los evangelios. En el caso de los profetas, vamos a ir viendo cómo también eso se manifiesta. Y en el caso de Isaías, de entrada, recordemos que los nombres bíblicos tienen una connotación muy especial de acuerdo al carácter y propósito de cada persona. El nombre de Isaías significa salvación de Jehová. ¿Y de qué habla el libro? De salvación, ¿no? De hecho, el libro de Isaías
es llamado el quinto evangelio o la Biblia en miniatura. Y eso del quinto evangelio es porque todo lo que habla sobre el Señor Jesús viene a confirmarse en los evangelios donde se habla del Señor Jesús. De hecho, por ahí hay algunos teólogos o escépticos creen que los últimos 27 capítulos, los primeros 39 sí son de autoría de Isaías, y los últimos 27 son de alguien que escribió posterior a Isaías, y esto viene porque los últimos 27 capítulos lo que habla son de sucesos que todavía no pasaban. Entonces, algunos quieren, yo entiendo esto, quieren desacreditar la autoridad de Isaías para entonces quitarle valor a la profecía que él dijo de cosas que todavía no acontecían. Por ejemplo, cuando habla de Ciro todavía no nacía, pero Ciro fue el gobernante persa que dio la orden de todos los que sean judíos y se quieran regresar a su tierra y edificar el templo, regrésense. Y eso lo profetizó Isaías. Entonces, desacreditar los 27 capítulos de Isaías, la segunda parte, es como querer desacreditar el valor profético o la inspiración divina que recibió Isaías. Hay el rollo de Qumran, que data del año 150 antes de Cristo, y que ahí se expresa claramente que el autor es Isaías. Entonces, por ahí, arqueológicamente está comprobado que es el mismo autor, ¿no? Fíjense, algunos datos estadísticos. De los 1292 versículos que tiene, 734 son proféticos, o sea, un 59%, y contiene 111 predicciones, 111 profecías. Fue dirigido a la nación de Judá. El ministerio de Isaías fue de aproximadamente 60 años. Abarcó 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y quizás el más conocido, Ezequías. Algo de lo que habla Isaías es que la salvación, tanto física y espiritual, proviene del Padre Celestial. Y si el pueblo de Israel está esperando, o estaba esperando en ese momento, alguien que los liberara de la opresión, era porque Isaías lo profetizó. El Nuevo Testamento cita 21 veces al profeta Isaías y 65 veces se hace referencia a lo que profetizó y escribió. O sea, hay 21 notas que dicen el profeta, como dijo el profeta Isaías, ¿no? O sea, claramente diciendo, él lo dijo. Y hay 65 veces que se hace referencia a lo que él dijo. Por ejemplo, ¿no? Como dijo el profeta, y el versículo, ¿no? O el pasaje. De hecho, 17 capítulos hablan específicamente sobre el Mesías. ¿Cómo murió Isaías? Fue martirizado por Manasés, hijo de Ezequías. De hecho, la tradición dice que fue cortado con una sierra a la mitad. De hecho, en Hebreos 11, cuando habla de los profetas, dice que algunos fueron, se fue el nombre, cercenados, que fueron partidos. Y todo parece indicar que se refiere como al caso de Isaías, que la tradición dice que fue partido a la mitad. Algo que solamente se compara a Salmos en poder y propiedad a la iglesia contemporánea. Si hay algo que hoy, digamos, que a la iglesia le gusta leer, por ejemplo, son los Salmos. Pues de la misma manera, así como los Salmos tienen un impacto al día de hoy, Isaías viene a ser un libro que al día de hoy habla muy claramente a la iglesia. Muchos de los cantos que cantamos, regocíjate Sión y volverá tu rey, resplandece, lo que hoy cantamos ahorita, mucho está basado en Isaías, ¿no? Fue contemporáneo de Miqueas y de Amós y Oseas, que estaban en el reino del norte. De hecho, se le llama el profeta mesiánico o el profeta evangélico, porque está muy centrado todo lo que habla respecto al libro a lo que el Señor hizo. Voy a poner un contexto. Quiero que piensen en qué tiempo está hablando Isaías.
aunque Isaías, sobre todo en el rey Ezequías, bueno, de hecho los 4 reyes que les dije, pero a excepción de Acaz, que sí fue rebeldón, los demás reyes fueron temerosos del Señor, sobre todo Ezequías. Pero aunque el pueblo buscaba del Señor y el rey hizo reformas para que el pueblo se volteara hacia el Señor, el pueblo en general todavía tenía lugares paganos de adoración, lo que le llamaban lugares altos, ¿no? Hagan de cuenta que seguían teniendo sus virgencitas como aquí en la esquina, ¿no? Que tenían ahí su altarcito. Los ricos oprimían a los pobres. El rico que se sentía rico y decía, pues como soy rico, pues tú eres un pobre y entonces haces lo que yo te mando. Las mujeres descuidaban su hogar por dar placer a la carne. O sea, eran loquillas, ¿no? Les gustaba las calles del placer y del deseo, dice mi hermana. Los sacerdotes y profetas eran dados a las borracheras y los placeres. Recordemos que el pecado no está en tomar vino. Tú puedes tomar vino, de hecho el Señor hizo el vino y hay muchos pasajes que hablan sobre el vino celestial, etc. El problema es lo que sucede cuando te emborrachas, que tomas desmedidamente, te inhibes. Hay unos que toman y ni se acuerdan lo que hicieron. Ese es el problema que trae. Bueno, los profetas y sacerdotes eran dados a eso y a los placeres de la carne. Pero el libro de Isaías es reconocido como el que contiene la mayor cantidad y más detallada colección de profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Quieres encontrar al Señor Jesús en el Antiguo Testamento? Isaías. De hecho, Isaías habla sobre su nacimiento, su vida, su ministerio, su sufrimiento, su muerte y su reino. Su reino que vendrá. De hecho, Isaías no viene muy claramente definido. Si tú lees de primera, tú no sabes si se está refiriendo a la primera venida del Señor o la segunda venida del Señor. De hecho, habla de las dos. Ya hasta que te metes a estudiar y dices, ese es de acá y este es de acá, ¿no? Pero todo lo que recibió Isaías fue hablando sobre la obra redentora del Señor Jesús. Y entonces, para entender lo que dice Isaías, pues vamos a tener que estudiar las profecías que hablan sobre el Señor Jesús. Algo muy semejante a lo que vimos de Salmos, pero ahora en Isaías. Pero antes vamos al mensaje central de Isaías, que es la salvación. Vamos a Isaías 12:2, por favor. Del Padre la salvación y la dio a través de Jesús, el Mesías. Isaías 12:2 dice, he aquí Dios es salvación mía. No es que Él vaya a dar salvación, sino Dios es la salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Piensa en esto, ¿tu salvación es porque el Señor la da o porque Él es la salvación? Digo, porque hay una gran diferencia. Tú puedes encontrar la salvación, pero Él es la salvación. Si tú quieres tener la salvación, tienes que conocer al Padre. Y la salvación viene a través de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús. Y tenían que hacer un sacrificio perfecto que llevara los pecados de todos. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, 5 y 6. Y yo creo que ese es uno de los, el pasaje, el capítulo de Isaías 53, y ahorita vamos a ver, el que encierra más la obra redentora del Señor Jesús. Dice versos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si tú has visto la película de Mel Gibson o cualquier película o serie que hablen sobre el sacrificio o la pasión del Señor Jesús, quiero que pienses en esto. Una herida, ¿qué es una herida? Sí,
Va más allá. Corte de la piel. ¿Una herida qué es? Es algo, va más allá de solamente una cortadura. Es cualquier daño que le hagas al cuerpo, ¿no? Puedes tener una herida en la cabeza y no forzosamente fue una cortadura. A lo mejor recibiste un golpe fuerte y... ¿no? O te cayó algo sobre la pierna, no hubo cortadura, pero te rompió el hueso, ¿no? Toda herida es todo daño físico que tiene nuestro cuerpo. Jesús fue herido, que no es lo mismo que molido. Molido, ¿qué es moler? Cuando tú mueles el pan, ¿qué es? Hacer polvo. Polvo o masa. Así fue, su cuerpo fue destruido literalmente. O sea, fue extremadamente dañado. Y aparte, dice que su llaga, y su llaga sí es una herida abierta, que está expuesta, una cortada grande, dice que ten cuidado con la llaga, ¿no? Se va a lastimar. O aquellas personas que están mucho tiempo acostadas, que les salen llagas, que es que su cuerpo, su piel, empieza a estar abierta y expuesta al daño exterior. Jesús sufrió esas tres cosas por llevar nuestros pecados y por darnos redención. En Isaías 9, 6, 7, que acabamos de leer, es el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Este pasaje está muy relacionado a la época navideña, cuando se habla del nacimiento del Señor Jesús, pero no es exclusivo de esa temporada. De hecho, el pasaje habla de pasado, presente y futuro, la temporalidad que manifiesta la eternidad del Padre Celestial y el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Ellos siempre han estado, están y siempre van a estar. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, está hablando de la encarnación de Jesús como hombre. Hijo nos es dado, está hablando de la eternidad del Padre. Y el principado sobre su reino está hablando de la eternidad del reino que va a tener. Entonces, Isaías 6, 9 y 7 habla de Jesús como Mesías. No está hablando de otra persona, no está hablando de otro ser, no está hablando de otro plan divino, no. Está hablando del Señor Jesús. Y vamos a ver, creo que son 15 profecías, todas hablando sobre el Señor Jesús. Espero que estén listos, háganle así. ¿No? Vamos a Isaías 7:14, por favor. Les voy a dar la cita de Isaías, que es donde viene la profecía, y yo voy a leer el pasaje donde se cumple, ¿no? Para que no nos llevemos mucho tiempo. Isaías 7:14. ¿Isaías qué? 7:14. Isaías. Ay, sí. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está comprendiéndose lo de la Virgen que va a concebir. Y en Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, obviamente está hablando de Isaías, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una característica, y de hecho les comentaba cuando vimos las profecías de Salmos, pero una característica, o algo que a mí no quiero decir me encanta porque me llena de alegría, o me gusta mucho ver es las profecías cumplidas literal y detalladamente. Cuando dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, la virgen concebió y dio a luz un hijo. Vamos a Isaías 9, 1 y 2, por favor. Nada de la vida del Señor Jesús fue casualidad u obra de la suerte.
Todo tiene un propósito y un fin. Uno, desde su nacimiento y su concepción. Segundo, ¿dónde nacería? Isaías 9:1 y 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿De quién está hablando? De los que estaban en tinieblas iban a recibir luz, y esa luz es el Señor. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y Belén estaba en Galilea, dice Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de, ¿dónde creen? De Zabulón y Neftalí, que es lo que profetizado por Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. De hecho, hay un canto que palabra en acción, ¿no? Resplandece, pues ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre de ti. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, no es casualidad. Vamos nuevamente a Isaías 7:14. Prácticamente es la misma palabra, pero tiene el otro sentido, ¿no? Una es la promesa de la Virgen que iba a concebir, y que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algo importante relacionado con Isaías 9:6 y 7, que dice que un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, que les decía que es la manifestación de la encarnación de la divinidad del Padre en Señor Jesús en la tierra. No dejó de ser Dios. Recordemos que Él se despojó de su gloria, de su divinidad, pero no dejó de ser quien era. Lo ejemplificaba en alguna ocasión. Es, si un rey está sentado en su trono y se tiene que hacer como del pueblo, o se disfrazaba, hay varias películas, ¿no?, que hablan sobre esto del rey que deja su puesto porque se quiere mezclar con la plebe. ¿Qué es lo primero que hace? Se quita su corona, se quita el cetro, se quita la capa y se viste como cualquiera del pueblo, ¿no? Pero deja de ser rey. No. Su identidad sigue siendo la del rey. Que se vista de pueblo es diferente, pero no deja de ser rey. Así el Señor Jesús, Él dejó su gloria, pero no dejó de ser quien era estando allá. Y entonces el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, es que Él, ¿se acuerdan el pasaje de Juan 1:14 que dice, y que Él habitó, y que ese habitó significa tabernaculizar, que es que hizo su habitación, y cuál es el contexto, entre nosotros, en medio de nosotros. Y este Emmanuel, Dios con nosotros, es eso, la tabernaculización. Bueno, acá se hizo tabernáculo, puso su habitación entre nosotros. No es lo mismo decir Dios entre nosotros que Dios con nosotros. Vamos a Isaías 9:6 nuevamente. Fíjate que los nombres o títulos que recibe el Señor Jesús o el Mesías en Isaías 9 tampoco son casualidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, algunos eruditos consideran que
admirable consejero no lleva una coma en medio, sino es un solo título, un consejero admirable, ¿no? Y el Señor Jesús recibe varios títulos y todos tienen una razón de ser. En Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto de Cristo el Señor encierra que en Isaías Jesús es reconocido. Bueno, ahí no recibe el nombre de Jesús, sino el Mesías. Todas las descripciones como Mesías, pero el título de Señor. Esto es la autoridad sobre todo lo demás. Renuevo de Jehová. O sea, que tiene divinidad, ¿no? Emmanuel, que es Dios encarnado entre nosotros. Consejero maravilloso. Y esto de consejero, una traducción que puede tener el consejero es como gobernante, como si fuera rey, un título así, ¿no? Entonces, es un rey o alguien que está en la corte sumamente maravilloso. Eso es que lo que hace y vive, el testimonio que manifiesta, está por encima de todos los demás. ¿Qué es maravilloso? ¿Qué entiendes por maravilloso, Alma? Algo grande. Algo grande. Algo perfecto. Algo perfecto. Maravillar, maravilloso viene de maravillar, y maravillar, el verbo que sea sorprendido de algo que supera tus expectativas. Si tú ves un amanecer, ¿qué puedes decir? No, este amanecer está maravilloso. ¿Por qué? Porque supera tus expectativas. No es lo mismo que veas un amanecer en la azotea de tu casa, y digo, no porque sea malo, a que veas un amanecer en la playa o detrás de una montaña. Cambia completamente, sea el entorno, sea la disposición de las cosas, pero llega a sorprenderte más allá de lo que habías esperado. Porque tú vas con una imagen de la ciudad. Ajá. Voy a ver el amanecer, pero lo veo con los claves cruzados, con los postes al lado, ¿no? Y las casas. Y las casas y el tinaco ahí junto. Y los tendederos, ¿no? Y luego si hay contaminación en el smog. Esa es nuestra imagen. Pero cuando vamos a la playa y vemos un amanecer sin todo eso, nos maravilla porque inclusive los colores nos parecen diferentes. Cuando fuimos a México, que nos tocó ir a la madrugada, me tocó ver el estado de Unidos. Cuando iba saliendo el sol. Es maravilloso, supera nuestras expectativas, nos sorprende. Él es un consejero así. Dios poderoso. Y este Dios poderoso o Dios fuerte no es que esté luchando en competencia con el título del Padre, sino está manifestando su divinidad que nunca fue dejada y ahora la manifiesta con poder o con fuerza. Ese es Dios fuerte. Padre eterno es como Rey, Señor de todo, el cuidado paternal que manifiesta hacia todos los que están bajo su autoridad o gobierno. ¿Ustedes creen, ahorita que está de moda esta noticia, ¿no? Que Donald Trump, por ejemplo, manifiesta un gobierno paternal con su nación? Digo, no sé si hay alguno que lo haga así, ¿no? Pero, y de hecho Jesús viene a ser un reino diferente a todos los demás, porque Él sí está al cuidado de la gente, ¿no? A ver, ¿qué te falta? Ahí está. No, eso no te lo voy a dar porque te va a hacer daño. Como un padre se manifiesta con el hijo, ¿no? De una forma correcta. Príncipe de paz, que su reino va a ser en justicia y en tranquilidad. Raíz de David, está hablando de la ascendencia prometida del pacto davínico. Piedra angular, sabemos lo que es, sobre lo que se fundamenta todo. La piedra que es vital para una construcción. Se manifiesta como rey, como pastor. Digo, esto no voy a entrar en mucho detalle. Siervo de Jehová. De hecho, Isaías 53 dice el siervo sufriente, ¿no? Como título. Elegido, Cordero de Dios, Redentor y ungido. Todos estos títulos recibe el Señor Jesús, el Mesías, en el libro de Isaías.
Isaías 9:6, nuevamente regresamos ahí. Y dice que el Mesías sería hombre y Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Y cuando dice el Señor Jesús esto en Juan, Yeshua, no está hablando solamente de que están juntos, ¿no? Que tienen el mismo pensamiento, sino que comparten la misma esencia que hace al Padre, a Yahweh, Dios. De hecho, recordemos que lo hemos visto en el discipulado de doctrinas fundamentales. Hay unos títulos o atributos incomunicables que solamente eso los tiene Dios por ser Dios. O el Padre, ¿no? En este término de Dios como divinidad, que nadie más comparte, nadie más puede tener, y que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten esos atributos incomunicables que son exclusivos de Él, como la omnisciencia, la eternidad, la omnipotencia, la seidad, que no necesitan de algo más para justificarse en ellos, son en sí mismos. De hecho, el nombre de yo soy el que soy habla de su aseidad. Yo dependo de mí mismo, no dependo de nadie más. Eso es aseidad. Vamos a Isaías 11, 1 y 2, por favor. De hecho, el Mesías no puede ser Mesías si no está el Espíritu de Dios sobre él. Dice Isaías 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí era el padre de David, o sea, está hablando de su descendencia, y un vástago retoñará de sus raíces. Esto es una ramita, no, ese es un vástago, una ramita. Retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De hecho, una manifestación del Espíritu Santo es que pone en nosotros un espíritu de temor del Señor. ¿Alguien que no tiene el Espíritu de Dios podría temer a Dios, al Padre Celestial? No. De hecho, alguien que no ha reconocido al Señor Jesús no puede ser el Espíritu de Dios morando en él. Por eso dice Pablo, ¿qué no sabéis que ahora sois templo del Espíritu de Dios? ¿Y esto por qué viene? Porque la sangre de Cristo, del Señor Jesús, fue vertida y ya tienes la marca, como en el Antiguo Testamento, cuando hicieron el sacrificio de la Pascua, ¿qué hicieron? Con la sangre, marcaron los dinteles. El dintel de tu corazón ya está marcado con la sangre de Cristo. Y dice Pablo que el Espíritu Santo viene y sella. Esto es, dice, hecho, lo decía el otro día, ¿no? Hecho en el cielo, ¿no? Es como si pusiera el Espíritu Santo eso. El Espíritu del Señor, del Padre, tenía que estar sobre el Hijo. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. No que la paloma fue el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahora que estamos viendo Espíritu Santo neumatología los viernes. Hay un recordatorio. Algo que vamos a ver son las manifestaciones físicas que tuvo o que tiene el Espíritu Santo, que tuvo, en este caso sobre el Señor Jesús. No es que fuera la paloma, bajó representado en la paloma. Y dice, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, complacencia es en el cual tengo sumo gozo. Me gusta que mi hijo está haciendo lo que estoy haciendo, y esto que hizo de bautizo va conforme a mi voluntad y mi espíritu está sobre él. Ahí está la confirmación. El Mesías sanaría a los enfermos, y eso fue profetizado. Vamos a Isaías 35, 5 y 6. De hecho, cantamos mucho el poderoso Israel, ¿no? Dice, y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará los... Bueno, ese pasaje, esa frase en el canto, viene del Señor Jesús. Dice Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En Marcos 10, 51, 52, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si tú ves muchos de las sanidades que hizo el Señor Jesús, de hecho hay un pasaje, se me olvidó apuntarlo, cuando Juan está en la cárcel, que manda a sus discípulos y dice, vayan con Jesús y digan si Él es el que estamos esperando, tenemos que esperar a otro. Y que llegan y, oye Señor Jesús, así, ¿no? Dice Juan que si tú eres el de veritas, dijera Shark, o no, y se vengan y vean. Y los llevó, y dice, díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los cojos son sanados. Como diciendo, si él conoce la escritura, entenderá que soy el que el profeta dijo que vendría a hacer eso. Y se das cuenta, Jesús sanó 4 cosas: la ceguera, ¿cómo se le llama? La sordera, la ceguera, la sordera, el mudo, bueno, el hablar y el moverte. Y todas son manifestaciones, sombras de lo espiritual. Y a muchos les dijo el Señor Jesús, son ciegos y ando ciegos. Dice, son sordos que escuchando no entienden. Jesús dice, ¿por qué quieres que se calle? Le dicen los fariseos, ¿por qué quieres que se callen? Si ellos se callan, a unas piedras proclamarían que estaba aquí él. ¿Y cuántos están atorados espiritualmente? Que no están caminando. Lo que Jesús vino a esta profecía no solamente está hablando de algo físico, sino de algo espiritual. Hace rato hablábamos por los que están fríos de corazón, que están paralíticos espiritualmente. Gracias a Dios, nosotros dejamos de estar ciegos, dejamos de estar sordos. Hoy en la mañana que fui a ver a alguien, a la hermana Gaby, ¿cómo me acuerdo? Yo veo a Alma y me acuerdo siempre de algo, y veo a Gaby y siempre me acuerdo de algo. De Gaby, el hecho de que me dice, es que ya pude escuchar la voz de Dios, y yo decía, es que antes estaba sorda, espiritualmente. Y de Alma, donde dijo, es que yo no me quiero ir al infierno. Estabas paralítica y volviste a caminar. El Señor Jesús vino a cumplir lo que como Mesías fue anunciado de Él, no solamente en lo físico, sino espiritualmente. Vamos a Isaías 43. Para que se cumpliera que el Mesías era Mesías, tenía que venir alguien a proclamar antes de él. Preparar el camino. Dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lucas 1:17. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando Lucas en este pasaje. Todos conocían o entendieron que Juan el Bautista no fue casualidad. De hecho, Jesús da testimonio de él diciendo, de entre todos los hombres, nadie ha habido como Juan, no solamente por su obra, sino por el privilegio de ser esa obra. Y si tú recuerdas el pasaje, como Juan dice, no, es que yo soy nada a comparación de él. Yo vengo a abrir camino, pero yo bautizo en agua, él bautiza en fuego. Él es tan digno, él es tan él, valga
valga la expresión, dice que yo no soy digno ni siquiera de sus cordones, así que la cuerda de tus tenis, ¿no? Si hablamos en palabras de hoy. Esto es, dice, aunque me humille, a un humillado, lo que yo haga es ser un privilegio, ¿no? Si te has dado cuenta, el que alguien hoy, por ejemplo, se incline a amarrarte la cuerda de tus tenis, no cualquiera lo hace. El que lo haga, por ejemplo, si un hombre lo hace con una mujer, dice, oye, cuánto amor de ese hombre, ¿no? Porque mira, no le importa agacharse para... Y hay gente que los saltos, lo vemos en películas, ¿no? Que es prepotentes. Inclínate y límpiame mis zapatos, ¿no? O sea, el Señor Jesús tuvo a alguien que fue tan humilde en la obra que hizo, pero fue tan importante porque dice que vino a preparar los corazones. Y de hecho Juan lo reconoce, yo no, él es el Cordero de Dios. De hecho, algunos discípulos de Juan dejaron a Juan por irse con el Señor Jesús cuando les dijo, él es. La serie de Chosen retrata muy bien esto. Retratan a Andrés como un seguidor de Juan, pero cuando Juan le dice, él es el Cordero de Dios, Andrés le dice, bueno Juan, muchas gracias, hasta aquí caminé contigo, no te presento mi renuncia para no quedar mal, pero me voy con él. Y Juan le dice, órale. La función o el propósito de Juan se cumplió cuando empezó a hablar del reino de Dios. Y lo vemos cuando está bautizando, que dice que empiezan algunos, ¿no? ¿Y yo qué debo hacer para alcanzar el reino? ¿Y qué debo hacer para arrepentirme? Que a los romanos dicen, oye, ¿y nosotros qué? Pues no hagan tranzas, no hagan corrupción y sepan vivir de lo que ganan. Aún a gentiles el evangelio les fue compartido. Eso fue lo que vino a hacer Juan, pero tenía que cumplir la profecía de que él habría de abrir y preparar el camino. Estoy tratando de recordar una película, es la de Corazón de Caballero, creo que se llama. En las épocas de los reinos y los castillos que hacían torneos de caballeros, era muy común, en la obra de las paredes, oyen, también, era muy común que el caballero tenía un sirviente que iba hablando de él y echándole flores. ¡Ey, aquí viene el majestuoso caballero de la región de Iztapalapa para el mundo! Ese pregón era de alguien que iba preparando el camino. Juan vino a hacer eso para el Señor Jesús, hablando del reino de Dios. Vamos a Isaías 42:6. El Mesías sería la luz de los gentiles. Dice Isaías 42:6, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De hecho, Isaías entendía muy bien esto, No era que el Señor le estuviera hablando a él. Algunas cosas se aplicaban a Isaías, ¿no? En ese momento. Pero Isaías entendía que él estaba siendo usado como luz o como sombra del Mesías. Obviamente no es que propiamente Isaías fue a ser la luz de las naciones, sino está hablando del Señor Jesús, y del Señor Jesús dijo, yo sí soy, yo sí soy la luz del mundo. Hace rato leíamos, el que anda en tinieblas, ¿quieren luz? Conmigo. De hecho, el salmista David en Salmo 139, cuando dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? Y dice, aún la oscuridad resplandece como si fuera de día, ¿no? Como si fuera el sol. Eso que se refiere es el Señor Jesús manifestado en su vida. Por eso en Salmos 51 dice, no me apartes de ti,
Ay, se me fue el... Bueno, dice, no apartes de mí tu espíritu. ¿Y saben por qué lo decía? Recordemos que que David vio cómo el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Que dijo, por desobediente y porque quieres hacer lo que tú quieras, mi espíritu se apartó. Dice que literalmente lo dejó. Y la vida de Saúl vino a estar en oscuridad. David lo comprobó. Lo quería matar, ¿no? Tan sencillo como eso. La luz que nosotros necesitamos es la luz de Cristo en nuestras vidas. No es verdad que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y dejamos que Él gobierne, inclusive las cosas se empiezan a ver diferentes. Yo recuerdo mucho una escena de mi vida, no sé si lo he compartido, pero en algún momento, en alguna relación que tuve, terminé muy mal, y vivía yo en angustia. La ansiedad la sentía literalmente en la sangre, ¿no? Yo despertaba y ya quería que fuera de noche para no saber nada, ¿no? Y un día, el líder de jóvenes de la congregación, de acá de Juan 3:16, por cierto, me dijo, oye, te veo mal, ven, espérate, ¿qué pasó? Ya le conté toda mi situación. Ya hablamos y me dijo, ponte a cuentas con el Señor. O sea, Él. Y recuerdo que llegué a la casa, vi el sillón donde dormía, me postré y lloré, y me dormí. Dormí ese día como no, hace mucho tiempo no dormía. Pero cuando desperté, tengo esto tan vívido. Donde me acostaba, estaba la ventana y estaban unas persianas y entraba la luz. Cuando yo estaba en angustia, yo veía la luz opaca, como gris, sin vida. Ese día abrí los ojos y me desperté tan de, ya amaneció, ¿no? Pero la luz que yo veía entrando por la ventana, yo entiendo que era la luz de Cristo alumbrando mi vida. Así es la luz. Yo creo que todos han identificado una experiencia semejante, no literalmente como la vida, pero la vida cambia cuando el Señor Jesús está contigo, porque empiezas a ver lo que antes no veías. Lo que antes era oscuro, decías, las mentiras de una persona las empiezas a ver porque Él te alumbra. Lo chueco de un negocio, Dios te empieza a alumbrar y empiezas a decir, no, eso no está bien, o eso no es correcto, o no me había dado cuenta de la tranza, porque la luz empieza a resplandecer en nosotros. Vamos a Isaías 49:7. Jesús tenía que ser despreciado por sus mismos, por su misma nación, por su mismo pueblo. Dice Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. Juan 10:20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera así. ¿Por qué lo oís? Está hablando del Señor Jesús. Mateo 27:23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Sabemos esto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos este pasaje donde está en Nazaret y está haciendo milagros, y hasta dice que se abstuvo de hacer milagros porque no creían a falta de su falta de fe. Y hasta dice, el profeta no es profeta sino en su tierra, ¿no? ¿Y cómo lo menospreciaban? Siempre lo menospreciaban. Este Jesús ¿no es el carpintero? ¿Qué anda haciendo profetizando, haciéndole de rabí? Nosotros conocemos que era carpintero, conocíamos a José, sus hermanas no son sutanito, perenganito, ¿no conocemos a sus hermanas? Decían ellos, ¿qué va a estar haciendo milagros? Cuando hacían milagros decían, por Belcebú lo hace, ¿no? Demonio tiene, ¿no? Está mal. Cuando fue crucificado, no aún en la cruz, si tú eres el Cristo, bájate y creeremos en ti. Aún el ladrón, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos, gorrón, ¿no? Dijeran, en lugar de decir, sálvate tú, no, ya de paso, ya que vas por ahí, pues bájanos también a nosotros, ¿no?
Ahí de pasadita, ¿no? Ahí como jugando, dijéramos. La gente lo despreciaba. Y aún viendo lo que él hacía. Inclusive después de la multiplicación de los panes, les dice, ustedes me siguen no porque estén interesados en lo que digo, sino porque quieren tener beneficio a mí de que les doy nuevamente comer pan. Y si eso quieren, pues mejor, váyanse. Y dice que a partir de ese momento muchos dejaron de seguirle porque no lo seguían a él. Era por la conveniencia. La gente lo rechazaba. No, y a lo mejor no era un rechazo expresado así sino esos pequeños detalles que aún a nosotros nos dañan, ¿no? O nos lastiman. Hoy, si supieran en la casa de quién está, yo diría, ¿qué te importa? ¿No? ¿Qué te afecta? Hoy, si supieran quién es la mujer que le está lavando los pies, ¿a ti qué? Hoy, si supiera que ese es pecador, uy, se juntó con el cobrador de impuestos. Uy, entró a la casa de saqueo, ¿no? Si supiera que él es un tranza, Jesús les dijo, yo vengo por los enfermos. La gente lo rechazaba. Y por eso ahorita les decía la connotación. Él fue molido, herido por nosotros. Él aguantó. Cuando fue la pasión, dice que era golpeado, se burlaban de él, les vendaban los ojos y lo golpearon y decían, dinos, ¿quién te pegó? Si tú eres, ¿no? No es así. El Señor Jesús padeció eso por amor de nosotros. Y lo aguantó firme. Vamos a Isaías 60, hablando sobre esto del sufrimiento. Isaías 56. De hecho, toda la pasión, Isaías 56. Toda la pasión fue parte de la obra redentora del Señor Jesús. 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. Mateo 27, 26 dice, entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? La pasión de Cristo fue tan verídica o tan realista lo que buscó hacer Mel Gibson, que le dijeron, oye, bájale de intensidad 2 o 3 rayitas porque está muy sangrienta, muy salvaje, ¿no? Para ser vista. Mucha violencia visual. ¿Y sabes qué? Fue real. No es un invento. Él sufrió así. De hecho, los médicos hicieron estudios y dijeron, su cuerpo llegó en tales condiciones. ¿Tú te has pegado con algo accidentalmente? ¿Y cómo te quedas, no? Yo recuerdo mucho una vez, aquí en las escaleras, se estaba hablando por teléfono, tocaron y bajé y eran los testigos de Jehová, ¿no? Y yo, Entonces cierro la puerta y arranco corriendo y brinco y piso en la orilla y me raspé aquí en la pantorrilla. Me dolió que subí y dije, ¿sabes qué? Te marco en un ratito. ¿Pero qué pasó? Te marco en un ratito. Me tardé como 40 minutos en que fue un golpe raspón, no sé, pero el filito del escalón metálico el pellejito lo tenía así enrolladito, como lata de atún, ¿no? Así que se enrolla. Si nosotros con un golpe andamos chillando, ¿no? Jesús pasó toda una noche padeciendo por nosotros. Vamos a Isaías 53, espérame. Sí, Isaías 53, 3, perdón. Trato de ir corriendo, pero voy a resumir Isaías 53 en varias cosas. Fue humillado y despreciado. 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjate cuántas acciones, despreciado. Ay, no, para allá. Chusma, ¿no? Desechado. ¿Cuándo desechas algo? Cuando no te sirve. Ah, ya lo ocupé a la basura. Dice, escondimos de él el rostro, esto es que fue ignorado. Oye, te están hablando. ¿Quién? ¿No? Allá te están hablando. No, yo no vi nada. ¿Y a quién le gusta que sea ignorado? Ah, no, o sea, te estoy hablando, ponme atención cuando regañamos a los niños, ¿no? Hey, aquí. Dice, fue menospreciado. Fue hecho menos. O sea, una cosa es despreciado y otra menospreciado. Es tu valor hecho menos. Ah, no importa. Es fulanito, ahí déjalo. Y no lo estimamos. Cuando estimas algo le das un valor. Ah, esto no me lo vayas a tocar porque me lo regaló fulanito, ¿no? Y entonces, todo esto el Señor Jesús lo hicieron él. Fue hecho menos. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús en Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús pudo haber, bueno, los hombres querían salir a la defensa de él, ¿no? Y Jesús dijo, espérate, Pedro, no es así, no has entendido. Sí, y Jesús oró sobre eso en Getsemaní, sabía lo que iba a venir y dijo, Señor, si me preguntas si quiero, Padre, si me preguntas si quiero, no quiero, ¿no? De hecho, era tal su angustia que estaba sudando ya gotas de sangre. Pero dice, pero no quiero hacer lo que yo haga. Aunque yo no quiera, lo voy a hacer por obedecerte. Y a eso fue sujeto el Señor Jesús. Si lees todo el Salmo, Isaías 53, habla de eso. Isaías 53 es la más grande profecía de la obra redentora. Muestra de manera completa el propósito de la muerte vicaria. ¿Qué es vicaria? Sustituta de Jesús. Cuando escuches vicario es el que Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó. De hecho, sustituir, y hace rato le encontré de casualidad el término, me gustó mucho. Dice, hacer algo por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Aunque nosotros hubiéramos querido y hubiéramos podido ir a la cruz, no era suficiente para nuestra redención. Simplemente no éramos aptos. Por eso, cuando se ofrecía un sacrificio, tenía que ser un cordero sin defecto y sin mancha. Y todos nosotros ya nacimos con defecto y con mancha, porque el pecado mora en nosotros gracias a la caída a través de Adán. Eso vino a ser el Señor Jesús. Y por último, Isaías 53:10, lo acabo de leer, pero está hablando de algo futuro. Veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y la salvación que el Señor nos da, solamente hay dos opciones. Nueva ciudad, nuevos cielos y nueva tierra, eternidad, o lago de fuego y azufre, muerte. No hay de más. O crees o no crees. La seguridad que tenemos en todo esto es esta. Con eso cierro el tema de Isaías. Para que un profeta fuera considerado profeta, bíblicamente, ¿qué se establece? Una, que lo que diga se cumpla. Otra, que su vida corresponda a lo que está haciendo. El profeta, y hoy el término sea se ha hecho tan corruptible. El profeta es un mensajero de Dios, es un intermediario
de Dios para con los hombres. El Señor quiere hablar, alma, ve y diles. El Señor le voy a comer. No. Como te dije, ve y diles. ¿No? No le pongas florecitas, no los oíces, lo que te dije. Y si tú lees los profetas, no hablaban bonito, ¿eh? Ustedes esto. De hecho, era para exhortación y arrepentimiento de pecado. Y hoy, el profeta te habla sobre riquezas, sobre lo futuro, cayendo en adivinación. El profeta bíblico no era eso. Te podía ser vidente, esto, ver cosas, sí, pero no era la única cosa o la exclusividad de la cosa. Samuel veía, Saúl, las burras que estaban buscando, ya las encontraron, Eliseo pudo ver cómo Giezi, su sirviente, fue con Naamán y recibió soborno, ¿no? Oye, dice el profeta que siempre sí quiere de lo que le ibas a dar. Pero no era el común, no era el motivo, razón. Por ahí escuché a un pseudo profeta. Oró por alguien, y eso lo tengo comprobado, oró por alguien por sanidad y no sanó, ¿no? La persona está con tratamiento en sus riñones, no sanó. Pero algo que dije, no, ya sale dijo, yo no soy profeta que pueda profetizar mal, yo solo puedo profetizar bien. Si tú quieres palabra de maldición, no vengas conmigo. ¿Quieres palabra de condenación? Yo no sé darla. Yo no sé profetizar mal, solo sé profetizar bien. Y sus profecías son, te va a venir un auto, te va a venir una casa, si siembras vas a recibir, etcétera, etcétera. ¿Cuán alejado está de la profecía bíblica? El profeta llegaba y decía, ustedes están en pecado. ¿Y cómo llegó con Isaías con Ezequías? Arregla tu casa, porque el Señor va sobre tu vida. ¿Y qué hizo Ezequías? Se volteó. Señor, ¿te has visto que han andado correctamente delante de ti? Que el Señor le dice a Isaías que iba en el patio, regrésate. Y le dijo, porque te volviste al Señor y te arrepentiste de tus caminos, arreglar los asuntos de su casa era, arrepiéntete porque estás en pecado. Porque te arrepentiste, 15 años más de vida. ¿Qué hizo ahí se fue el nombre de Natán con David? Oye, estás en pecado. Mataste, hiciste complot, te metiste con una mujer que no te correspondía. Estás en pecado. Pero has encontrado cosas buenas. La maldición no va a ser sobre ti, sobre tu hijo. ¿A poco le dijo, oye, vas a tener 5 reinos más, y 5 caballos de oro? No. Inclusive cuando los profetas llegaban le decían, ahí viene Samuel, escóndanse, ¿todos están en orden? Sí, ahí viene Samuel, ¿por qué viniste? ¿Vienes en paz? ¿O no? Porque sabían que cuando llegaba el profeta era para exhortarlos o corregirles. Todos los profetas se cansaron de arrepiéntanse. Inclusive Isaías llegó a entender esto. Tal era el pecado que por ahí una de las profecías de Isaías, él sabía que el pueblo iba a ser llevado a cautiverio por su pecado. Porque de hecho todos los profetas sabían que iban a ser rechazados porque su mensaje no iba a agradar a muchos. Jeremías fue echado a la cárcel porque Sedequías, arrepiéntete. No, échenlo a la cárcel con pan y agua. Ahí déjenlo que muera en un pozo. Dice el Señor que no vas a regresar con vida. No, tú estás mintiendo. Dice, bueno, si regresas, el Señor no habló por mí. Pero si no regresas, ¿y sabes qué? No regresó. De hecho, fue liberado por un general del ejército babilónico. Oye, ahí está. ¿Quién es el que está en la cárcel? Es Jeremías el profeta. ¡Ah! Sácalo, no vaya a ser que me toque, ¿no? El profeta tenía que hablar lo que el Señor decía. Y el profeta Isaías vino a hablar, a tener una revelación, hablando del Señor Jesús. Y la confianza es esta. Todo lo que habló sobre el Señor Jesús de su primera venida, todo se cumplió al pie de la letra.
Y si Él profetizó la segunda venida del Señor Jesús, su reino eterno y su justicia manifiesta, podemos estar seguros que Él va a venir no por la palabra de Isaías, sino por la palabra del Señor que nunca deja que caiga a piso vacía. El Señor no es mentiroso. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Y esa es la confianza que tenemos. El Señor Jesús vino profetizado y regresará profetizado. Vamos a orar. Señor Jesús, no hay forma de agradecerte. No hay forma de terminar de entender tu obra vicaria. El tomar nuestro lugar, ser el sustituto por nuestras vidas, por salvar y darnos libertad. Tú eres el libertador. Has traído libertad y redención a nuestras vidas. Y no hay forma de agradecerte. Día tras día vivimos en agradecimiento contigo. Espíritu Santo, te rogamos que no permitas que se nos olvide día tras día las misericordias nuevas del Padre con nosotros por la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Señor Jesús, todos tus padecimientos, todo lo que sufriste, todo lo que tuviste que soportar, fue por mí, por cada uno de nosotros. Gracias, porque la certeza de las profecías cumplidas nos da la tranquilidad y la esperanza de una vida eterna contigo y en ti, porque tú eres la vida eterna. Espíritu Santo, no permitas que se nos olvide. No permitas que vivamos tan complacientemente en este mundo que demos por hecho, olvidándonos del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario por nosotros, por darnos vida. Sino que día tras día nuestra vida sea una ofrenda de olor grato delante del altar, que suba fragantemente ante el trono. Padre, encuentra complacencia en la vida de tu Hijo Jesús en nosotros. Agrádate de nuestra vida, Señor, no por nuestras obras, no por lo que hagamos, no por lo que dejemos de hacer, sino por la vida del Señor Jesús vertida en nuestras vidas. Sigue siendo tú el libertador de nuestras vidas por siempre y para siempre. Y manifiestas el Señor Jesús siempre en nuestros corazones, en nuestro hablar, en nuestro andar. Gracias porque éramos ciegos y ahora vemos. Éramos sordos y ahora escuchamos. Éramos mudos y ahora hablamos. Éramos paralíticos espiritualmente y hoy podemos caminar y llevar el Evangelio. Que eso no se detenga, Señor. Y aquellos que están sordos, mudos, ciegos o paralíticos, Señor, sean sanados espiritualmente. No solo físicamente, sino espiritualmente, y puedan conocer la luz verdadera que eres tú. Gracias, Señor Jesús. A ti será honra y la gloria por siempre. Amén.